Sí, mire que el viernes anterior leíamos y estudiamos todo el capítulo 22 porque era un precioso cántico, una expresión a manera de salmo manifestada en ese poderoso capítulo. Hoy vamos al capítulo número 23, libro de Segunda de Samuel, capítulo número 23. Lo tenemos. Y vamos a dar lectura del verso 1 al verso número 7. Este es otro cántico o un salmo, no necesariamente expresado en el libro de los salmos, sino en el libro de Samuel, capítulo número 23. Lo tenemos. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, hijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Verso 2, leo. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Todos el verso número 7, sino que el que quiere matarnos se harta de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Amén. Inclinemos pues nuestros rostros, hagamos una breve oración y pongamos esta meditación en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Señor amado, gracias en este momento. Señor, es necesario poner nuestras vidas delante de ti con esta enseñanza para edificar, Señor amado, para poder construir nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Háblanos, Espíritu Santo. Yo sé, mi Dios, que tú tienes algo especial siempre en cada culto, porque cada día, dice la Biblia, son nuevas tus misericordias. Espíritu Santo, que esas misericordias hoy te alcancen. Hoy, Señor amado, puedan llegar hasta el entorno de mi vida. Ministrame, Señor, porque a la verdad necesito escucharte. Oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús, en tus manos, Señor, me deposito. Bendiga a los niños en la parte, oh Dios amado, superior. Ayúdalos, Señor amado, oh Padre, para que ellos puedan también receptar las palabras de tu boca, mi Dios. Oh mi Rey, que sea tu gracia, tu misericordia, Señor, oh Padre celestial, la que haga hoy algo especial, tanto en ellos como en nosotros. Acelera los pasos de tus hijos, sí te lo imploro, mi Señor, para que todos también podamos uniformemente ser, Padre, enriquecidos, y que sea la gracia y, Padre, y la misericordia de Dios llenándolo absolutamente todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar una fuerte ofrenda al aplauso? Aleluya. Cuando vamos a este precioso texto, podemos considerar, mi amado, de qué forma o de qué manera David levanta un cántico, porque la verdad esto es un cántico, un salmo de los muchos que hizo David para traer gloria al Dios que lo había levantado desde el suelo. Si algo David supo ser en su vida, es ser agradecido. Recordará usted la enseñanza, ¿verdad?, del capítulo 22, la semana pasada, que el Señor hacía referencia que debemos de dar siempre
gracias al Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios. Pero ya en el capítulo 23, llamado, David hace alusión, ¿sí?, de qué manera Dios, ¿sí?, en medio de todo su proceso, en medio de toda, diríamos, su transición, desde siendo un muchacho hasta siendo ahora el rey de la nación de Israel, ¿sí?, Él cuenta su proceso dando realce o dando grandeza de cómo Dios lo ha usado. Ojo, cómo Dios lo ha usado. Cuando usted estudió junto a nosotros, no sé si se recuerda, mi amado hermano, de allá en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, del verso 1 al 7, las tres curas que Dios le dio, que Jesús le dio a la iglesia para que pudiera volver a restablecerse en su condición original. Una de esas tres cosas era que la iglesia primero tenía que recordar de dónde había caído. No sé si ustedes lo tienen todavía en consideración en su mente. La segunda cosa era arrepentirse. Y la tercera era volver a hacer las obras sí que había dejado a un lado. Llamado, eso es lo que hace David en este pasaje bíblico, pero sin considerar ni la segunda ni la tercera, solamente la primera. Recordar de dónde el Señor lo ha sacado. Y eso, mi amado, le da hasta cierto punto un valor especial cuando uno recuerda cómo Dios, mi amado, tomando de lo que éramos antes, es decir, no éramos nada, ahora Dios nos ha puesto en un plano totalmente diferente. Cuando vamos al versículo primero, vamos a entrar en materia. Si cuando vamos al versículo primero del capítulo 23 de Segunda de Samuel, dice el Espíritu Santo, sí, así. Estas son, ojo, estas son las palabras postreras ¿de quién? Estas son las palabras postreras de David. Ahora, ¿a qué está haciendo alusión David como tal en este segundo libro? Haciéndonos saber de que son las palabras postreras. Bueno, para poder dar un poquito más de entendimiento, cuando yo voy al capítulo 23, verso 1, pero de la nueva versión internacional, es decir, de la NBI, dice lo siguiente: estas son las últimas palabras de David. ¿Sí? Las últimas palabras de David. Es decir, esta es la consideración, no sé, el epílogo final, de todo lo que yo puedo considerar de lo que Dios ha hecho conmigo. Yo creo que siempre es importante, mi amado, bueno, no tanto para los jóvenes, porque yo creo que ellos todavía tienen mucho recorrido por delante, y todavía tienen ustedes, mi amada juventud, ustedes todavía tienen por delante un sinnúmero de experiencias que todavía están cerradas, que Dios en su debido tiempo y momento las irá aperturando para que ustedes también puedan experimentar sus propias, sus propias glorias divinas en Dios, sus propias batallas, sus propios triunfos. También habrán derrotas, también habrán decepciones, pero créeme que aún lo negativo que Dios te permita a ti tener, obrará al final para el bien y para el engrandecimiento de Dios y también de tu vida. Amén. Esto es como para darle a la juventud todavía, esperanzas de que el Señor tiene mucho, pero mucho que hacer, obviamente, con los que se quieran involucrar. Sí, Dios está dispuesto, llamado a darte, como lo dirá también en otro salmo, pídeme por herencia las naciones, porque a ti te daré los confines de la tierra. O sea, Dios tiene algo, pero ilimitado, para el que obviamente lo desea experimentar. Para el que quiere vivir su vida cristiana, como decimos nosotros, light, relajado, sin mayor afinidad o sin mayor cercanía a lo que Dios quiere obviamente manifestar, tendrá, una vida promedio espiritual. Pero eso lo dejará en el montón de los creyentes. Y yo no creo que Dios te haya llamado para que pertenezcas al montón. Dios nos llamó para ser llamado cabeza y no cola. Amén.
Y espero en Dios, por lo menos en este lugar, en esta iglesia, por como Dios nos enseña con su palabra, que todos aquí tengamos aspiraciones muy altas en Dios. Amén. Sin dejar a un lado de pronto, o dejando a un lado, decir, el ego o una falsa, digamos, fama, sí, no, me refiero, mi hermano, a que tenemos un Dios grande y grandes cosas haremos si así es Dios, mi amado. Nosotros nos decidimos, obviamente, a dejar ser usados por Él. Ahora, en el verso 1 dice el Señor, estas son las palabras de David, las palabras postreras o las últimas palabras de David. Y hace mención, dijo David, hijo de Isaí. Qué curioso, siempre antepone su ascendencia, como si su ascendencia, es decir, ¿de dónde procede? Él todavía, siendo ya viejo, porque en este capítulo él ya era un hombre anciano, hace alusión de que él todavía pertenecía al linaje de su padre. Eso hasta cierto punto, mi amado, tiene una connotación de darle a su, en este caso, a su progenitor, darle el crédito, ojo, en parte, el crédito de su labor como padre en su vida, que siendo él ahora un hijo y por ende un rey. Nunca desestimes el esfuerzo y la obra de tus padres, sobre todo le hablo a la juventud. Nunca desestimes la labor y la obra de tus padres. Mucha gente podría decir, ¿y usted qué ha hecho por mí? Si el que estudió soy yo. Sí, pero yo te mandaba con el estómago lleno para que vayas a concentrarte en el colegio. Te mandé con los uniformes bien limpios para que no parezcas un pordiosero y para que tu conducta y tu aprovechamiento sea el más excelente posible. Puede ser que tengas un padre y una madre hasta analfabetos. Pero amado, ese viejito y esa viejita ha estado pendiente de ti las 24 horas para que seas el hombre y la mujer que eres en este momento. Cuidado. Entonces David procura no dejar fuera a su padre. Y dijo, yo soy David, hijo de Isaí. Sí, un anciano que a la verdad, para estas alturas, la Biblia no lo dice, pero hace rato sí que ya había pasado a la presencia del pueblo de Dios. Y dice, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿Quién como David? Fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¡Qué grandeza en estas palabras! Mi amado, hoy quiero que usted si le agarre el sazón a la Biblia, ¿verdad? Porque de lo contrario sería una lectura muerta. Sí, pero si usted le agarra realmente el gustito, como dicen algunos, mi amado, usted va a deleitarse en esta porción bíblica. Mira, si David rescata 3 cosas de lo que Dios ha hecho con él. 3 grandes cosas. Primero nos dice, un varón que fue levantado. Y no cualquiera, a cualquier ser, levantado en alto, o en lo alto, o hasta lo más alto. Dirá, mi amado, en esta versión de la NBI, si el versículo número 1, dice la Escritura, oráculo o vidente de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Como que le da a mí mucha más connotación a ciertas palabras. ¿Sí? Y esa connotación, a la verdad, va ajustada a la realidad de lo que David había experimentado. Hermano, David había sido levantado, y vaya que lo había sido, en lo alto de toda su pueblo, de toda su nación. David era un humilde pastorcito de ovejas. Y de hecho, de entre sus hermanos, el menospreciado por cada uno de ellos. Porque, mi amado hermano, cuando se lidiaban con las ovejas, por lo general no se enviaban a los hijos menores, sino al mayor. ¿Por qué? Una razón era la que hacía peso. Porque las ovejas en aquel entonces, en aquellos tiempos, eran constantemente asediadas por las fieras del campo. Y un corral, una majada entera
podría, mi amado hermano, con toda, digo yo, con liberalidad decir que para aquel entonces, mi amado, la producción de ovejas era enorme. ¿Sí? Estamos hablando, si que quiero ser de pronto ahí medio numérico, si posiblemente más de 100 ovejas a su cargo. Y todas, mi amado, como animalitos, todas bastante distantes la una de la otra. Y mandar solamente a David a que se haga cargo de todas ellas, desprotegiendo, obviamente, mi amado hermano, sí, de pronto el poder velar por una o velar de pronto en la otro extremo por la otra. Pero David cuenta, mi amado hermano, y se lo dijo como testimonio al rey Saúl, algo glorioso. Yo quisiera, por favor, que me acompañe a la escritura, porque hoy queremos ver un poquito más allá de lo que David, mi amado, expresa en el Salmo, en el capítulo 23 de Samuel, de 2 Samuel. Y quisiera, mi querido hermano, que me acompañase a la primera carta del libro de Samuel. Quiero ver algo, mi amado, algo que posiblemente habrá que recordar, sí, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vayamos, mi querido hermano, en el primer libro de Samuel, capítulo número 17. Ven conmigo, por favor. ¿Me viene? Primer libro de Samuel, capítulo número 17. Sí, capítulo número 17. Quisiera rescatar algo de este pasaje bíblico. Recuerdo que no lo tengo como referencia, pero si el Señor me lo pone, no me lo puedo tampoco pasar por alto. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Listo. Vayamos, por favor, al versículo número, déjenme ver, rapidito. 34. Sí, muchísimas gracias. Dice el Señor: David respondió a Saúl. Todo esto, obviamente, cuando ya David le había dicho al rey que quería confrontar al gigante. Pero el rey, obviamente, se vio algo increíble. ¿Cómo es posible que este muchacho quiera pelear con semejante guerrero y con semejante estatura, si frente a un niño que a la verdad no hay punto ni de comparación como para la batalla? Pero ahí saca a relucir David lo siguiente, versículo número 34. David le respondió a Saúl diciéndole: tu siervo, ¿sí? ¿Lo tiene? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, si un león viene, yo lo primero que hago en el nombre del Señor es ponerme a buen recaudo. Y cuando venía un león, dice la Escritura, ¿qué hacía el siervo? O un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. ¿Quién, amado? David, un pastorcito. Mi querido hermano, eso se ve, obviamente, a leguas de que David, si fue de una u otra forma, la última rueda del coche de su familia. Pero eso no lo limitó a salir adelante. Cuidado, de pronto matando dos pájaros de un tiro. Cuidado, vayas a escudarte, tú sobre todo, mi querido joven, diciendo: uy, yo no puedo ser lo que desearía porque a mí mis padres no me apoyan. ¿Cuánta gente se escuda en esa mediocridad, en esa excusa mediocre? Es como: mi papá no trabaja, entonces no estudio. Como mi papá no me da, mi mamá no me atiende, entonces yo ya no puedo superarme. Mi amado, mujeres solas, hasta con hijos, salen adelante y sacan adelante a sus hijos. La gran diferencia es que ellas están dispuestas a hacer, ¿sí?, lo necesario dentro del canon bíblico para poder, mi amado, sacar adelante a su familia. Tú no te puedes escudar en que si tu papá se separó de tu mamá, o si tu mamá abandonó el hogar, o si ellos no tienen plata. Eso no es una excusa para salir adelante.
De hecho, si tú estás aquí y conoces al Dios que yo conozco, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Reclámale a Dios y ora para el diablo para que tú puedas salir adelante. David sabía de dónde Dios lo había sacado. Y él dice allí, versículo número 1, he sido levantado en lo alto. Ahora, es verdad, pero el proceso no fue tan sencillo. Amén. El proceso de ser levantado y llegar a esa cima donde Dios lo había puesto, hermano, no fue un escalón que tuvo que subir. Fue una montaña llena de escalinatas, entre ellas, hermano, aún en peligro de muerte. Pero decidido a seguir escalando. Decidido a seguir subiendo. Decidido a pelear la batalla. Sabiendo y reconociendo de que el Dios que lo había llamado, lo había ungido, lo había consagrado para un propósito. A David de niño se le dijo, vas a ser rey en Israel. Y la Biblia te dice a ti que también eres rey y sacerdote. Amén. Somos reyes y sacerdotes. El problema es que muchos piensan que cuando se les recuerda esta promesa y esta palabra para tu vida, piensan que lo son ya. Piensan que ya la situación es, Dios me lo dijo, yo soy, ¿dónde está mi trono? Lo que no saben es que a veces hay que fabricar el trono para poder sentarse en él. Hay que fabricar el ministerio. Hay que fabricar el futuro. El Señor me ha dicho que yo voy a prosperar de verdad. Sí, por eso estoy aquí sentado a ver cuándo viene. Ponte a estudiar para que venga. ¿Entiende? Sacan, pues por algunos, quémate las pestañas. A veces somos fáciles de criticar a los que tienen dinero. No todos los que tienen dinero, ojo, no todos los que han tenido o tienen dinero en la actualidad es porque nacieron en cuna de oro. Hay mucha gente, mi amado hermano, que tuvo que pagar el precio para poder llegar hasta donde han llegado. Y eso amerita, mi amado hermano, un gran reconocimiento de nuestra parte. A veces la iglesia, mi amado, no lo sé, ve a Dios, como lo he dicho en otras enseñanzas, ve a Dios como el genio de la lámpara. Donde la lámpara es la Biblia y el genio está en medio de esas promesas. Y uno dice, Señor, vamos a ver, en el nombre de Jesús, tu palabra dice tal cosa. ¿Y dónde está que no apareció? Dios no es un genio de una lámpara que tú frotas para que el milagro salga y sea concedido. Yo conozco a un Dios que promete en la Biblia muchas cosas, pero que me dice juntamente con ella, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué, mi hermano? Para poder formar parte del milagro. David fue levantado en lo alto. Fue ungido, es decir, separado, como lo dice acá en la Nueva Versión Internacional. Dice aquí, un dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo. Qué curioso, mi amado. David fue lo que fue, sin dejar a un lado todas estas etapas de su vida. Mira que yo podría decir, yo he pasado por algunas etapas, pero me hubiese gustado mantenerme en todas las etapas. Trato en lo que puedo, pero hay quienes sí pueden, llamado, experimentar transiciones en su vida, cambios en su vida, pero no dejar que esos cambios queden sepultados. David nunca, lo que me quiero decir es que David nunca abandonó su arma. Él está cantando una de sus últimas, digo yo, sinfónicas, dándole, obviamente, aún en el ocaso de su vida, la importancia de lo que era para él el saber adorar a Dios por medio de la alabanza. Ojo, adorar a Dios en medio de la alabanza. A veces confundimos el asunto y decimos, Señor, hay que cantar canciones de alabanza o de júbilo y de adoración. No, uno puede adorar en medio de una canción de júbilo.
completamente. El problema es que la adoración a veces se ve truncada por el vaso o el instrumento que Dios quiere usar. Cuando el vaso está idóneo a lo que obviamente se desea ofrecer, mi amado, cuando el vaso es idóneo, la adoración fluye en un solo aleluya, aleluya. En un solo aleluya, el Espíritu Santo viene y desciende porque el canal está limpio y fluye el poder y la presencia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Él era el dulce cantor, dice la Escritura, de Israel. Esta etapa de la que David la tiene siempre presente, mi amado, la anexa o la pone junto a lo que menciona el versículo 2. ¿Cuál es ese? El Espíritu de Jehová ha hablado o ha ministrado por mí. Mi amado, estas palabras que se oyen tan importantes son también de una demanda muy grande. Muy grande. Si algo, en mi caso personal, yo le pido cada mañana cuando venimos a los tiempos de oración, Señor, quiero que me uses para poder ministrar al pueblo. Es decir, quiero que mi boca sea la tuya. Eso es la verdad lo que se le pide. Quiero que hables por medio de este vaso. Quiero que uses cada enseñanza. No es fácil, mi amado hermano, pararse aquí al frente y decir, bueno, vamos a ver qué Dios quiere decir hoy día. Bueno, sí, la palabra seguirá y los argumentos cambiarán, pero de eso a que Dios te hable, mi amado, usando su palabra de manera personal, mi amado, eso es un trato de Dios. Eso solo el Espíritu Santo, mi amado, lo puede lograr. De ahí que muchos dicen, hermano, yo leo y no siento nada. No se preocupe, que a mí también me pasa lo mismo. A veces, mi amado, Dios lo hace parado aquí. Uno llega sin tener a veces ni qué decirle al pueblo. Sin tener que poder manifestar y decir, a ver, ¿cómo le predico al pueblo? O de pronto toca un texto repetido, pero si eso ya lo prediqué, Señor. ¿Qué le digo a tu pueblo? David había experimentado esto, mi amado hermano. David, así como pasó tiempos de penumbra, tiempos de desierto, tiempos donde se veía metido o sumergido en una desesperación muy profunda. Usted debe de recordar, mire que el otro día yo les hice recuerdo por medio de la Escritura, que David llegó hasta el punto de hacerse el loco. Y estuvo así por algunos años. Se hizo el loco. Yo no sé, amado, pero David fue tan vulnerable, fue tan variable en toda su forma de ser. Y me encanta porque la Biblia nunca esconde los defectos de sus hijos. La Biblia nunca esconde los defectos. Nosotros a veces los queremos esconder. Y queremos presentarnos frente a Dios o frente a los demás como personas intachables. Como personas que, si acaso, hasta nos vendemos solos. Tanto así que hasta otros pueden decir, uy, yo quiero que sea como el hermanito de la iglesia. Y no sabe de pronto que él tiene las más terribles batallas en su vida espiritual. Y que tiene los más grandes conflictos consigo mismo y que no logra superar. David, mi amado, pese a todo esto, pudo decir con gran orgullo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y hago una pregunta. Dios habla por ti, querido. No solo predicando. Esto es parte de un culto, pero David no tenía un altar para predicarle al pueblo. Tengamos esto muy presente. David no es que era predicador, hablando de predicador de iglesia. David era un rey. Y como tal estaba más orientado a la parte administrativa de cómo gobernar un reino. Pero eso no lo dejó fuera, ojo, eso no lo dejó fuera de seguir siendo un instrumento en las manos de Dios también para su pueblo. ¿Cómo lo hacía David? Usted nunca verá a David dando un sermón de predicación, jamás. Todo lo hizo Dios a través de un ministerio llamado el ministerio de la alabanza.
Mucha gente, a veces yo escucho, hermano, ya no sé ni qué cantar, las mismas alabanzas. A veces yo le digo a Alejandro, yo ya sé cómo empieza y cómo va a terminar tu repertorio hoy día. No cambia la alabanza, ponle algo, coge de las viejitas, que son bonitas también. Y aquí, mi querido hermano, si David era usado como boca de Dios por medio de la alabanza. ¿Cómo hablaba Dios a David para que el pueblo pueda ser ministrado? A través del cántico. Tenemos 150 salmos allí, donde Dios usó la boca. Mira, si a alguien Dios le usó la boca para predicar, es a David. No hay hombre, mi amado hermano, en la Biblia que no haya recibido tanta palabra de Dios como la recibió David. Todos esos cánticos son palabras de Dios. Quiero que entiendan la magnitud. El libro es grande. Los capítulos son enormes. Y todo ese vasto contenido fluyó por la boca de David. Por eso es que él sí lo pudo reconocer ya en su ocaso diciendo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y argumenta aún más, y su palabra ha estado. ¿Sabes tú, mi amado, que tú puedes ser la boca de Dios? Métete en la intimidad de tu Señor. Si hablara como ejemplo, nada más, no cuidado, no piensa que lo tengo enseñado acá con el muchacho, pero si tomo como ejemplo el ministerio de alabanza, mi amado, ¿sabes que Dios puede seguir hablándole a su pueblo si tan solo te dejaras guiar por su espíritu para crear alabanza? Crear alabanza. Ministrar, como lo dice la Biblia, cántico nuevo. Dios puede seguir ministrando. De hecho, Dios ministra con palabras nuevas cada vez que sientes en tu intimidad de oración con Dios, cuando tú sientes que su presencia te abriga y habla a tu corazón y habla también tu boca por esa llenura que experimenta. Y tú dices, Dios ha hablado por mí. Y eso es bueno, mi amado, porque eso te hace sentir y te hace saber de que Dios no te ha desamparado, que sigue estando ahí contigo para cuidarte, para protegerte, para seguirte diciendo de que tú eres su hijo y Él sigue siendo tu Dios. Cuando yo voy a la Escritura como un texto de referencia, en el capítulo 29 de Jeremías, acompáñame por favor a la Biblia, en el libro del profeta Jeremías, tenemos libro del profeta Jeremías, capítulo número 29. Versículo 11 al 13 voy a leer, del 11 al 13. El 11 es muy reconocido. ¿Lo encontró? Versículo 11 al 13. El contexto es que el pueblo estaba llamado en cautiverio en Babilonia y Jeremías que clamaba cuando el pueblo, si en algún momento quedaría libre de esta esclavitud, el Señor le revelará lo siguiente. Versículo 11 le dice, porque yo sé, le dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, y esto es lo importante, para daros el fin que esperáis. Y mira, esto lo quiero llevar al plano de David. David no está hablando en el capítulo 23 de segunda de Samuel del inicio de su vida. Está hablando del ocaso de su vida, del término de su vida. Como han dicho a veces a manera de expresión popular, yo solamente le pido a Dios envejecer en paz, sin ser carga para nadie. ¿Verdad que sí? Es el que digo. Así. Ese es el fin que el Señor
obviamente nos ha prometido. Poder llegar a los últimos, diríamos, a las últimas corridas de la vida, hermano, llegar con una vejez en el cual podamos decir y sentir sobre todo, Señor, estoy satisfecho de lo que tú has hecho conmigo mientras me tuviste a tu servicio. ¿Quién podría, mi amado, exclamar semejante postura? Señor, me siento satisfecho de cómo tú me has usado. Ten por cierto, mi amado, que no siempre mantendremos la misma potencia. Posiblemente mantengamos el mismo espíritu, pero la misma fuerza no. Pero en el momento en que Dios te diga, hazte a un lado, para que sea otro el que tome ahora la carga, luego poder sentarse y decir, Señor, yo lo di todo. Fui tu boca, he sido, oh Dios, tus oídos. Fui, oh Dios, tu fuerza en la tierra mientras tú me la diste. Ministré porque tú mismo me ministrabas. Y querido hermano, dice la Escritura, versículo 11, tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mira esa clave. Tú dices, hermano, yo oro y Dios no me oye. Lo busco y no lo encuentro. Como lo dice la Escritura, lo invoco y parece que el Señor ha cerrado sus oídos. La pregunta creo que está mal formulada. Yo creo que la interrogante sería, ¿con qué corazón lo estás haciendo? ¿Con qué corazón? Es que tiene la necesidad y clamé y nada. Es que ese es el problema. Solo lo haces cuando hay necesidad. Ese es uno de los principios de los problemas. De no recibir de parte de Dios su atención. Porque eso sería, mi amado, como cuando se levanta un hijo por interés. Cada vez que quiere plata viene a ti y te abraza y te besa. Una vez que obtiene de ti lo que obviamente él espera, luego te abandona. Veía el otro día un videíto ahí en las redes sociales que había un muchacho con un palo queriéndole romperle la cabeza a la hermana, diciéndole, tú solamente vienes aquí a quitarme a mi madre. Y ella con el palo parecía gorro de espadachín, pero un palo. ¿Y a ti qué te importa si ella me lo quiere dar? Imagínate acercarse así a Dios y decir que estamos buscando de todo nuestro corazón. No, mi amado, eso, ahí no está el corazón de por medio, ahí lo único que hay es puro interés. Eso no es buscar a Dios de todo corazón. Por eso yo, mi amado, hasta cierto punto desafío, sobre todo a los jóvenes, a que busquen, a que se entreguen a lo que Dios les ha llamado de todo su corazón. Ustedes lo hacen, lo buscan y Dios, mi amado, se va a dejar encontrar. Ustedes le claman y Dios les va a responder. Ustedes, mi amado hermano, como lo dice la Escritura, orarán a Él y Él les escuchará y sobre todo responderá, porque verá que el corazón de ustedes es un corazón sincero y dispuesto. Me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. David era un hombre, como lo dirá también la misma Escritura, conforme al corazón de Dios. Versículo 3 nos dice la Escritura, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Pregunta él. Será, si acaso lo hay, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios?
Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto eterno o pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será, dice la Biblia, guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Es decir, aun cuando Él posiblemente no me lo haya dado todo lo que le he pedido, igual yo me mantengo en la brecha que Él quiere que yo esté. Mi amado, cuando yo voy al Nuevo Testamento, quiero que me acompañen, por favor. Ven conmigo. En la carta a los Hebreos, ¿lo tiene? Carta, sí, a los Hebreos. En el capítulo número 12, número 12, versículo número 12 al 13. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 12, verso 12 al 13. Dice el Señor, por lo cual, esto le dice posiblemente a aquellos que sienten que se quedan sin fuerzas. Dice el Señor, levantad las manos caídas. Ahora, yo estaba meditando en esto y pensando y diciendo, bueno, ¿por qué las manos de alguien pueden sentirse debilitadas? Sí, o sin ánimo, como para poder tenerlas extendidas. Bueno, una de las causas es porque las ha tenido o las ha mantenido así por mucho tiempo, y humanamente, obviamente, uno puede llegar a sentir un desgaste. Es una de las razones. Y cuando hablo de manos extendidas, estoy hablando de una vida de una constante búsqueda. No me refiero necesariamente a las manos levantadas, ¿no? Hablo de aquel que siempre ha estado ahí en la brecha, que siempre ha estado identificándose en esa búsqueda que Dios ha demandado. Pero sí puede, y de hecho pasa, que podríamos llegar a sentirnos en algún momento como un bajón, como lo digo yo, o simplemente nos podríamos caer en un desánimo. ¿Quién de nosotros ha caído en un desánimo? En una vida constante de pronto de búsqueda, de oración, de trabajo, de servicio así. Yo creo que todo, incluido, mi amado, yo a la cabeza. Todos y cada uno de nosotros a veces sentimos decepción. Yo a veces con mi esposa comento, argumento y le digo, a veces place salir corriendo de acá. Place salir corriendo. Y no es que nos quejamos, pero sí vemos la realidad, ¿sí?, de que el ministerio es un trabajo muy ingrato. El ministerio, ¿no?, servir en las cosas de Dios es un trabajo de ingratitud. Porque a quien más se atiende, a quien más uno le dedica esfuerzo, son los que le terminan dando a uno la patada. Son los que salen quejándose, son los que salen hablando mal. Yo dice, pero si con ellos inclusive hasta me desvelé, digo yo. Eso puede causar que tu vida se debilite también. Imagínate que tú todo el día hagas el almuerzo, todo el santo día. Mi esposa a veces cuando me dice, pego unos gritos de emoción. ¡Ah! ¿Qué pasó? Me da el resultado. ¿Qué sigo haciendo en la cocina? ¡Quiero salir de aquí! Imagínate que todo el esfuerzo y que al término de que tus muchachos coman te digan, tuvo mala la comida, entonces no cocino nada, coman en la calle entonces. Ya no voy a cocinar. Entonces, eso puede causar un desánimo. En la vida espiritual puede llegar a pasar lo mismo. Que los esfuerzos que tú hagas por rendirte a la gente, por servir a la gente, a la larga no recibas sino rechazo. No recibas sino solamente ingratitud. Ahí, mi amado, donde David posiblemente, inclusive sin perder, no pierda Hebreos 12, y volviendo rapidito a 2 de Samuel capítulo 23,
Dice el Señor en el versículo número 4, perdón, el versículo 5 dice así: no es así, empieza el capítulo 23, verso 5 de 2 Samuel. Dice ahí el salmista: no es así mi casa para con Dios. Ojo, no es así mi casa para con Dios. ¿A qué hace referencia? De pronto no le tiene énfasis en la lectura, pero David reconoce, él es consciente de que su hogar, su familia, no es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa no era? No era ese ejemplo reluciente de decir: ¡wow! ¿Cuántos quieren tener un hogar como el mío? Y la gente dirá: yo no. Si de algo, mi amado hermano, David experimenta en casa, es el fracaso frente al manejo de sus hijos. Pero eso, en Dios, no dejó de que, como lo dice el verso 4, no dejó de que sea como la luz de la mañana, no dejó que el resplandor sea como el sol de cada día, o como la lluvia que hace brotar. Dios siguió, ¿qué cosa? Aún en sus grandes imperfecciones, Dios siguió aún manteniendo, ¿qué cosa? Su resplandor sobre su hogar y sobre su vida. Y es lo que hace con nosotros. Dios sabe que estás desanimado, Dios sabe que no tienes fuerza, Dios sabe que ya no quieres orar, Dios sabe que estás cansada de lidiar en tu matrimonio, con tus hijos, o aún en el mismo ministerio. Dios lo sabe todo esto. Pero fiel es el que te llamó. Fiel es el que puso sobre ti la responsabilidad. Y pese a tu debilidad y a tu falta de fuerza, Dios dice: tranquilo, yo seguiré cumpliendo mis metas en ti. Eso es un sinónimo de vivir agradecido. Señor, gracias. Nunca confiado en desmedida. Agradecido siempre. Cuidado, dice: no, como Dios ya lo cumplió, lo juró, entonces vivo en Ecuador, yo sigo viviendo como me da la gana y que Dios siga haciendo lo que dijo que tenía que hacer conmigo. No. Llamado, Dios en ese sentido no solapa el pecado de sus hijos. Amén. Si algo yo conozco de Dios, mi querido hermano, es que cuando uno le sirve a Dios de una manera infiel, de una manera solapada, llamado, Dios nos castiga con severidad. Tarde que temprano, pero lo hace. Por eso es que cuando se va a Hebreos capítulo 12, que he tomado estos dos versículos como referencia, creo yo, de énfasis, el Señor nos pide que levantemos las manos que están, Él sabe que están caídas. Amén. No es que el Señor dice: no, es que Señor, tú no sabes que lo tengo. ¿Por qué me pides algo que tú sabes que yo no puedo hacer? Justamente por eso, porque sabiendo que no lo puedes ya hacer más, tienes que venir a mí, la fuente de tu fuerza, la fuente de tu vitalidad, la fuente que puede renovar si tu pozo seco es fuente de agua viva. De Él vienen las fuerzas, mi amado. De Él procede la energía que tú necesitas. Mucha gente, digo yo, humanamente dice: a mí me hace falta vitamina A, a mí me hace falta vitamina B, a mí me hace falta vitamina C, a mí me hace falta vitamina de la A a la Z. Claro, y está bien que usted vitaminice el cuerpo, preparándolo posiblemente por el desgaste de los años, lo prepare para que pueda mantener de pronto el ritmo. Pero en la vida espiritual, ¿qué vitamina es la que me puede levantar a mí? La única vitamina que yo conozco es la vitamina P, H y E. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la única vitamina que puede levantar al Espíritu de Dios. Mi querido hermano, dice el Señor: levanten manos caídas, levanten rodillas, ¿qué cosa? Paralizadas. Qué curioso. Este asunto tiene una moraleja, tiene una conclusión muy, muy grande. Manos sin paralizadas. Esta es la postura típica de adoración, de oración de un pueblo judío.
Por lo general un pueblo, el pueblo hebreo, tenía la costumbre de orar siempre de rodillas y con manos alzadas. Es la postura de guerra del creyente. Si nosotros no peleamos nuestras batallas a puños, sino a rodilla limpia. Como una vez me dijo mi madre, que nunca se me olvida, me dice, ven acá. Y me acercó hacia ella y me dice, ¿quieres de Dios el ministerio? Y por supuesto. Yo cuando me recuerdo tanto que yo había terminado de escuchar una preciosa prédica ahí en la radio galáctica, que me emocionó muchísimo. Estoy hablando de hace como antes de Cristo. Ahí me va a escuchar. Y mi madre vio mi entusiasmo, pero también se dio cuenta de la emoción más que de la devoción, como suele pasar con los muchachos. Pero ¿quieres lo que está dentro? Claro, ven acá. Y me llamó para donde ella. Y me cogió las manos. Y dije, me va a pegar. Como siempre me cogí, me daba la tuya y me va a pegar hoy día. Entonces, me agarró mis manos y las puso sobre sus rodillas, las mías. Cogiendo mis muñecas, las puso sobre sus rodillas. Me dijo, aquí la vas a encontrar. Y las rodillas de mi madre eran rodillas encallecidas y ennegrecidas. No porque no se bañaba bien, sino porque, mi amado, mi madre ejercía el ministerio de una hermanita aquí, también el Señor la usa o la usaba en su país. Ella hacía la labor de ir al ministerio carcelario. Decía, así se consigue el ministerio, de rodillas. Cuando tengas estas cosas, entonces Dios te dirá, he ahí el ministerio que tú necesitas. Mi amado, ¿cómo está tu vida de intimidad y oración con Dios? ¿Estás orando, mi amada iglesia? Hagamos conciencia. ¿Estás orando o no estás orando? Decía un hermano que ya no está en el ministerio. A mayor oración, mayor poder. A menor oración, menor poder. A nada oración, no hay poder. ¿Cómo está tu vida de oración? Ahí, mi amado, está el poder de Dios para levantar manos y para poder mantener las rodillas ágiles y dispuestas para salir al encuentro de la obra y de tu Dios también. Haced, dice la Biblia, sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino más bien, dice la Escritura, sea sanado. Culmino retomando el capítulo 23. Dice el Espíritu Santo, versículo número 6 al 7. Mas los impíos, es decir, mas los conocedores de la voluntad de Dios, pero no hacedores de ella, mas los impíos serán todos ellos como espinas o espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su propio lugar. Dirá en la Nueva Versión Internacional lo siguiente en estos dos versículos que me llamaron también la atención. Pero los malvados, dice acá, son como espinos que se desechan. Nadie los toca con la mano. Se recogen con un hierro o con una lanza y ahí los arrojan al fuego para que se consuman. ¿Quieres grandeza? ¿Quieres tener al final o al ocaso de tu vida la satisfacción de haber podido pelear la buena batalla de la fe, como Pablo lo diría? ¿Quieres sentirte realmente de valor en esta vida? Mi amado, entrega tu mente, tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu matrimonio, tu carrera, tu vida, tu ministerio. Entrégalo en las manos de Cristo Jesús. Él hará que valga la pena cada segundo. Cada segundo de tu vida. Aleluya. Amén. Se puede ser buena madre y buena cristiana.
Se puede ser buen ingeniero y buen cristiano. Se puede ser buen hermano doctor y buen hijo de Dios. Sí se puede. Se puede ser un buen pastor y también un buen hijo de Dios. Recuerda de dónde el Señor te ha traído, te ha levantado y te ha ungido para que seas su rey. Amén. Que Dios añada mucha bendición a tu palabra. Oremos y digamos al Espíritu Santo: Señor, gracias por esta palabra que siempre anima mi vida, como desde el principio, a nunca estar paralizado,